A ver, empezamos. Yo- bueno, buenos días, profesor. Eh, Aquí tenemos al profesor Rodolfo Akira, quien nos ha brindado un pedacito de su tiempo para ayudarnos a responder estas preguntas que a continuación mi compañero le va a realizar. A ver, yo- Ya, bien, profesor, la primera pregunta corresponde, ¿cómo podríamos identificar el factor social que motiva o genera la comisión de los delitos? El factor social que necesariamente se encuentra en los delitos eh, son establecidos principalmente porque el individuo o el colectivo toma en ellos eh, influencias necesarias. No es lo mismo hablar del delito en una sociedad que está altamente cohesionada, altamente protegida, como una comunidad nativa, donde el delito es muy corto, muy poco, porque existe el conocimiento de otra persona. Es decir, en una sociedad más amplia como la nuestra, más urbana, el anonimato permite que los delitos que se formen, los delitos que existan, puedan ser de mayor fácil ejecutados. La influencia social también es un factor determinante en el momento de generar un sentido de pertenencia, un sentido de solidaridad y un sentido de poder encontrar en la otra persona un individuo similar a uno. Cuando las personas tienden a realizar un tipo de delito, un tipo de actuación que no está permitida por el Código Penal, siempre son personas que no tienen esta formación en valores, no tienen esta formación en virtudes que hace que se presenten dentro de las relaciones entre individuos e instituciones una manera de no proteger al otro. Siempre es el crimen o el delito, es una actuación muy individualista, muy personal. Cuando se estudia las relaciones de los seres humanos, salta o imprime la solidaridad, el colectivo. Entonces estas personas por lo general, cuando actúan en un crimen, no tienen esta idea formada de lo que es la solidaridad o el colectivo. Listo, profesor. Bueno, muy buena respuesta, la verdad. No había visto también ese punto, ¿no? Por el que usted nos comenta. Pero bueno, a ver, las preguntas dos dice, ¿qué es el delito para usted y qué es el concurso de delitos? ¿Qué entiende por eso? A ver. El delito es una actuación que no está, que es una actuación prohibida, una actuación, una acción que que no está acorde al actuar de una sociedad, de un colectivo. Es la acción que va en contra de lo establecido. Cualquier conducta que está establecida por la sociedad, si esta acción va en contra, es considerada un delito. El Estado propone, promueve o estipula ciertas actitudes para la relación entre los individuos. Si estas actitudes son contrarias, son consideradas delito. Recuerda que los delitos siempre se tienen que medir en un tiempo y un espacio único. Es decir, los delitos que se estipulan ahora, lo que se consideran delitos, no son los mismos delitos que se pensaban hace unos 100 años. O por ejemplo, hay delitos que van generando en el paso del tiempo. Por ejemplo, los delitos informáticos, los ciberdelitos. Estos van a formar o van a establecerse ya dentro de nuestra tipología penal. Y el concurso de delitos es esta manera como que una persona, un individuo, realiza una, una cantidad de delitos consecutivos, pluralidad de hechos jurídicos
que van entre acciones u omisiones, que al momento de estipular el tipo de pena que se le debe otorgar a quien ha cometido una acción que va en contra, va a establecer que estos delitos tengan que hacer todo un conjunto de delitos para que el juez determine su conducta general. Es decir, tú puedes tener un delito que está tipificado por una cantidad de pena. Sin embargo, si estos delitos son acompañados por otros, estas penas o esta conducta se agrava. Por lo tanto, ya no genera como un atenuante, sino como un agravante. Sí. Ah, Ya, a ver, Johan, la pregunta 4. Eh, bien, profe, si bien podemos decir que el delito es, digamos, una conducta penalmente relevante, puede ser por dolo o por culpa, como ya lo mencionó. La tercera pregunta trata acerca de cómo podrías identificar en qué momento la persona humana comete el delito. Si hay una fase interna, hay una fase externa. claro, la acción del delito, perdón que lo acerco en la cama porque no escuchaba, la acción del delito siempre tiene estas dos fases. Es más, no solo el delito, toda acción humana tiene una acción subjetiva y una acción objetiva. La acción subjetiva, por ejemplo, del poder planificar, del poder idear tu pregunta, tu investigación, es una fase subjetiva. Todos nosotros, todos, no hay ser humano que no tenga una fase interna de poder pensar, de poder elaborar dentro de la mente un tipo de acciones. Y todo ser humano tiene una fase externa, una fase objetiva, una fase que es visible, que es material. Dentro de los delitos penales, dentro del iter crimis, la fase interna es ese pensamiento negativo, es esa acción delictiva que piensa hacer. Sin embargo, la fase interna no es punible. No hay manera que se pueda aplicar una sanción por pensar en asesinar a tu jefe, en golpear a tu amigo. No hay una fase en que, no hay una forma en que te penalicen por pensar algún hecho delictivo. Todos hemos pensado alguna vez golpear a un amigo, golpear a tu profe si es que te jala, pero la fase externa es esa acción que tú lo pensaste, que tú lo elaboraste, lo mediste y lo actúas. Al momento de hacerlo material, de hacerlo visible, de hacerlo efectivo, ya existe en tu conducta, en tu pensamiento, una conducta delictiva, una acción contraria, que el tipo penal lo va a establecer. En este sentido, la fase interna es este pensamiento contrario a las normas, pero que no es ejecutada y no está penalizada. La fase externa ya es cuando la manifestación es inmediata, es directa y está tipificado. Muchas veces, cuando se analiza el caso, se ve si esto ha sido planificado, si esto ha sido meditado, no como una forma de agravante, sino para determinar que esta persona no ha actuado en un momento específico, sino que ha tenido momentos y etapas para planificar y actuar sobre su crimen. Cambio. Bueno, pasamos con la pregunta 4, que sería, ¿cree usted, no, cuáles serían los factores criminógenos que motivan la comisión de los delitos? ¿Cuál es, perdón, los ¿Cuáles serían motivos? esos factores criminógenos que Ah, motivan la comisión de los delitos? siempre se ha determinado que igual como la forma de pensar es un factor interno, para algunos
factor endógeno es una forma en la que el individuo, el ser, tiene una patología relacionada con su biología, con su psicología, con su personalidad. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace unos días, hay un joven como ustedes, que en un actuar endógeno, un actuar psicológico que no es el adecuado, puede patear a un animal hasta causar su muerte. Este hecho es repudiable, este hecho es condenable, toda vez que es en su respuesta de este joven, es que tuvo un mal día. No, Todos tenemos un mal día en claro. alguna vida, pero no es nuestro factor psicológico el aquel que está desarrollado por un ambiente social, por un ambiente educativo, que permite que estas actitudes, estas acciones puedan amortiguar. Factores exógenos, vamos a encontrar siempre las instituciones sociales que influyen en nuestra conducta, la familia, el colegio, los amigos, la sociedad. Listo. Entonces pasamos con la pregunta 6. ¿Ya? La Constitución Política del Estado y el Código Penal peruano en un rol preventivo, tutelan los derechos de la persona humana. Eso es cierto. Eh, ¿Qué Sí. opinión le parece ello? La Constitución y el Código Penal siempre van a tutelar, van a proteger eh, la máxima expresión de lo que significa un ser humano, que es su libertad, su dignidad, su igualdad. Cuando uno de estos elementos fundamentales, como la dignidad o la libertad o la igualdad, se rompe, se ataca, inmediatamente la Constitución, a través de sus principios, que el Estado tiene que proteger y promover, permite que el Estado pueda aplicar una prevención, o si es que se ha alterado, una protección inmediata, una restitución a través del Código Penal. Lo que siempre va a buscar el Código Penal cuando se habla de este rol tutelar de los derechos humanos es respetar, promover y proteger estos derechos que son fundamentales, pero sobre todo nos dan ese carácter único ante cualquier ser viviente, que tenemos dignidad, principalmente, tenemos libertad e igualdad. Entonces el Estado tiene que poner todo lo que está, todas sus herramientas para hacer ese RPP y que esta tutela sea efectiva. Cambia. Ya, Johan, la pregunta 5. Nos habíamos pasado a la pregunta 5. Sí. Bueno, nos dice, ¿crees que el legislador del Código Penal identificó adecuadamente los atenuantes y agravantes en la comisión de los delitos? La forma de aplicar las atenuantes y las agravantes fueron una manera que el legislador pone una manera de hacer efectivo su castigo, pero que le da un principio de justicia y de proporcionalidad, es decir, eh, qué manera tiene el Estado para efectuar o para castigar a través de un tipo penal. No todos los hechos delictivos o los hechos delictivos, cierto es que tienen que ser castigados de la misma manera. Sin embargo, estas conductas delictivas, en muchos de los casos, son constantes o son efectuados por funcionarios del Estado, funcionarios militares. A ellos se le tiene que agravar, por ejemplo, porque no solo representan al individuo, sino al colectivo y a una institución. Y los atenuantes
pueden ser la aplicación de una pena menor siempre y cuando el reproche de la conducta sea mucho menos, sea con culpa. Sin embargo, como tú dices, si el legislador identificó adecuadamente los atenuantes, básicamente no, porque no conforma el momento social, no conforma el momento cultural, no desarrolla dentro de la ejecución de la misma una estructura adecuada de proporción, cuándo se debería ejecutar, de qué manera la práctica judicial desarrolla tipos atenuantes y agravantes. Solo es en algunos casos, solo es en algunos pedidos, y solo es con algunos jueces, donde el atenuante o el agravante debería ser una estandarización, si es posible. En otros países no existe esta figura del atenuante o agravante, toda vez que se basa en que todos somos iguales en la aplicación de la ley. Entonces cuestiona, si todos somos iguales en la aplicación de la ley, ¿por qué algunos tienen atenuantes y otros tienen agravantes? Y en ese sentido, el contexto social, sobre todo el cultural del individuo que ha cometido un acto delictivo, no es considerado, no es tomado en cuenta, que debería tomarse. Sin embargo, para tomarlo debería estar también incluido en el Código Penal. Cambio. Cambio. Sí, la pregunta 7. ¿Qué alternativa plantearía usted para controlar la comisión de los delitos y el concurso de delitos en la política criminal peruana? Tú sabes que la política criminal peruana ha tenido esta necesaria evolución desde la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pero sin embargo, siempre hemos conversado en clase o en otros momentos. Un momentito, por favor. Me estaba haciendo una consulta. Necesariamente, cuando hay que controlar la acción social, la acción individual, el, el- la tipología peruana hace la ejecución desde la acción penal. Poco, poquísimo, se trabaja el Estado en una prevención del delito, es decir, ¿qué hacemos antes? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el feminicidio, su estructura, pero lo hemos analizado de una manera que el Estado peruano no tiene una política social o una política pública de hacer un control mental a las personas, es decir, una política pública de salud mental. No tenemos. Tenemos hijos que viven o ven la violencia extrema entre sus familias y no hay un tratamiento psicológico adecuado para ellos que cuando sean otra vez padres o parejas no puedan actuar de esa manera. No hay una prevención y mucho menos en una sociedad tan, tan expresa como la nuestra, en una sociedad tan disímil, diferente, donde la reinserción, la rehabilitación no permite que esta persona, la Constitución dice que todo aquel que ha estado internado en un centro penitenciario, dentro de él tiene que reinsertarse, resocializarse, rehabilitarse. Pero si no existe una política criminal peruana para prevenir, mucho menos existe una política penal que donde está efectivamente la persona cumpliendo un delito, no se efectúa. Por eso cuando salen, es muy común que vuelvan a ingresar porque no existió una rehabilitación, no existió una reinserción, pero sobre todo la resocializarse, es decir, volverse otra vez otro integrante de la sociedad, en nuestra sociedad no es posible porque nosotros mismos rechazamos a aquellos quienes han tenido un antecedente penal. Cambio. Sí, bien, profesor.
Bien, nosotros tenemos el Código Penal de 1991, específicamente con el Decreto Legislativo 635, que fue, digamos, permitido el 1 de abril de 1991. La pregunta es acerca del título preliminar. Sabemos que cuenta con 10 principios en el título preliminar y la pregunta sería si es necesario o es importante la aplicación de estas en, digamos, en la comisión del delito, en la determinación judicial determinación judicial en el tema. Y se menciona también un término que es el sistema de tercios, que también se podría aplicar en este caso. Claro, los títulos preliminares, por eso son títulos anteriores, porque nos explican, nos comentan que el Código Penal desde el 1991 tiene una particular determinación de la sanción judicial, es decir, tiene una particular forma de garantizar la justa aplicación de la justicia. La indicada aplicación de la justicia, perdón por la redundancia. Sin embargo, también de esto, dentro de estos principios, como tú mencionas, está el sistema de tercios, es decir, hace rato veíamos si era agravante o atenuante, si era agravante o atenuante. Los sistemas de tercios parten esta manera de verlo, si es agravante o atenuante, y eh, no recoge esta manera de los atenuantes y los agravantes, sino que lo hace muy extenso. Tanto como los agravantes y los atenuantes o el sistema de tercio va a tener un éxito siempre que la estructura del Poder Judicial, por lo menos la estructura penal, tenga una regla clara de cómo es la aplicación, de qué manera es la aplicación. En este sentido, resulta importante, sí, es importante. Sin embargo, la pregunta o la repregunta sería, ¿cuánto se aplica en el sistema de tercios? O sea, está en el título, pero ¿cuánto de ello se aplica en el sistema de tercios en los procesos penales? Porque vas a ver que sí se aplica atenuantes, y algunos no aplican agravantes, y mucho menos se aplica sistema de tercios, que debería ser una manera más adecuada y principal para la aplicación de la pena. Cambio. Listo, profe. Por la última pregunta, a ver, ¿conoce usted qué tipo de delitos son de mayor incidencia criminal durante los años 2023 en el Perú? O sea, el año pasado. Pues durante este año, los ¿Conoce usted? delitos de... Claro, es fácil conocimiento. Prende un noticiero en la mañana y vas a ver qué se habla de robos de cartera, de lo que han arrancado, jóvenes golpeados por un celular, personas que por defender su propia propiedad son llevados o arrastrados en carros, en motos. La delincuencia, el acto delictivo, delincuencial callejero, que debería entenderse así porque se da en las calles, eh, es casi de todos los días. ¿A Mm, cuántos de ustedes no les han robado su celular saliendo de la universidad? a mí, ¿Cuántos no han sufrido que han dejado sus cosas y no volvieron a encontrarlo? ¿Cuántas personas tienen miedo a cruzar la calle solos, a andar solos? O cuando tú estás caminando, sientes una moto, ya tienes ujú, toda la actitud de que te van a robar o que o va a correcto. pasar algo. El sentimiento es extraño, el sentimiento de que nos van a robar, de que vamos a sufrir algún robo, algún atraco, algún asalto, se ha perenizado en nosotros que cuando salimos a la calle estamos girando nuestra cabeza, estamos viendo qué pasa a nuestro alrededor, porque vamos a sentir y a pensar que nos va a pasar también a nosotros. Eso no debería ser. Sí, En una sociedad donde todos estamos totalmente, vivimos en convivencia, uno puede salir a la calle y caminar. Sin embargo, ahora, piensa usted, esos delitos del robo a primera mano son los que
nos tiene como una incidencia más constante. Y otro, diría yo, que es la propia inseguridad personal. Mm, Muchas veces, cuando tú sales a alguna fiesta, ustedes salen a salir, yo sé que ustedes no toman y no bailan, pero por lo ejemplo, en general, jóvenes de su edad salen a divertirse. Y uno como padre puede pensar, ¿y, ¿y qué le pasará a mi hijo si es que vuelve o no vuelve? ¿Tú has visto que alguna colega nuestra hace unas semanas sí, de salió a enfermería, creo. divertirse? Sí, Claro, así y ha no pasado. regresó a casa. Y no hay una manera que el Estado pueda brindar una seguridad más adecuada, que nosotros podamos tomar un taxi y saber que nos va a llevar a casa, que tenemos que estar viendo si ese taxi es seguro o no es seguro, quién maneja, en qué momentos del horario tenemos que salir o no salir, o por ejemplo, si fue su pareja o no fue su pareja, fue el grupo de amigos. Vivimos en un momento tan espeluznante individual y socialmente que cada acción que nosotros realizamos tenemos que compararlo con lo que nos podría suceder. Si salimos a divertirnos a tantas horas, ya no cargar dinero en la billetera, tener el celular con dos o tres aplicaciones para ubicarlos si es que nos roban, no salir en horarios. Entonces, te das cuenta que los habitantes han puesto una caparazón o van generando una caparazón para evitar que nos pueda suceder. Y esto, si es que no hay, como hace rato conversábamos, una política de prevención del delito, ya no de la ejecución, no de perseguir a que te robó la cartera, de prevención del delito, debería atenuarse. Lo malo es que el Estado actúa cuando ya se realizó el delito. Este Estado no actúa antes para prevenirlo. Cambio. Sí, ya. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias, don Leo, por esta entrevista. Eh, Más bien disculpa el lapso de tiempo que me he extendido. sí, no, está bien, Muchas gracias. profesor. Sí, ya. Muchas gracias, profesor. Un abrazo, cuídese.